Este de verdad es para mí un honor impresionante y conmovedor. Él es el señor teatro. Si hay alguien que es la representación de teatro, es él. Y me concede el placer de poder charlar hoy con él aquí en el cómodo sillón de las entrevistas. Él está sentado en su cómodo sillón y es el grandioso señor Santiago Doria. Bienvenido a Poco Ruido y Muchas Nueces. Bueno, qué presentación, por favor. Bueno, vos sabés que tiene que ver un poco con lo que dice mi currículum inicialmente, porque dice, hizo radio, televisión, cine, pero es esencialmente un hombre de teatro. Un hombre de teatro. Y tan hombre de teatro sos, tan hombre de teatro es, que se ganó todos los premios. Todos tenés. Sí, 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 Todos. sí. Nunca vi que alguien tuviera todo, porque hasta me causó gracia que hay uno que yo no conocía. Santiago es impresionante. Tenés el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, España. Después están Claro. todos, trayectoria. La berenjena de plata me parece divertidísimo, el 2018. El Ace de Oro, Raíces, Mercosur, Tablas, Margarita Girbu, Florencio Sánchez, Conis, Podestá, Ace. Santiago Doria. Es Es como un toro de la rural, lleno de cocardas. tenés. Qué divino. Un día tenés que hacer una foto y ponerlas todas ahí para que podamos ver esa maravilla. Felicitaciones. Bueno, placer absoluto. ¿Cuándo empezó tu pasión con el teatro, Santiago? Porque ¿Cómo, hace cómo no? tu ¿Cuánto pasión. hace? ¿Cuándo empezaste con esta pasión por el teatro? ¿Eras Sí, chiquitito así? sí, en la adolescencia, o sea, yo acabo de cumplir 80, o sea que es, podríamos decir, 65 años, desde los 15 que empecé a incursionar en el teatro. Y sobre ¿Cómo? todo, ¿Por después de la qué? colimba, después de los 20 o a los 21, cuando volví de la colimba, siempre digo que como me tocó hacerla en Junín de los Andes, en el Regimiento 26 de Infantería de Montaña, siempre digo que hablando con Dios detrás de la montaña, ahí en la colimba decidí que cuando volviera a Buenos Aires iba a hacer del teatro un estilo de vida y así fue. O sea, ya me estaba dedicando al teatro, estudiaba, hacía cosas, pero cuando volví de la colimba ya me zambullí plenamente en el teatro. ¿Vos naciste en Buenos Aires, Santiago? Nací en Buenos Aires, vivíamos en Floresta, pero la maternidad de donde nací era la maternidad Luna en Avenida La Plata y Rivadavia. O sea, más caballito, por decir así, más primera junta. Sanatorio Antártida. ¿Cómo? Sanatorio Antártida, ¿no era? No, no lo sé, porque yo no me acuerdo, no, no, ¿No te acordás? me acuerdo. Yo sé que la clínica estaba siempre, era tradición en mi casa decir que era la maternidad Luna, que estaba sobre Rivadavia, donde empieza Avenida La Plata, digamos. O sea, que sos un hombre de Floresta, qué divino, amo Floresta. Nacido en Caballito, que es el centro geográfico de la ciudad. ¿Y cómo empieza el teatro? Porque en Floresta mucho teatro no había. No, pero Que lo venías que al centro. no, pero a lo mejor tiene que ver con eso, porque yo vivía en la esquina de Rivadavia y Gualeguaychú. En Sí. esa esquina, todos los años, de tanto en tanto, como esa esquina no tenía salida a la barrera de Yerbal, o sea, no hay cruce, Sí. era una calle cerrada. Entonces, en esa esquina de Rivadavia y Gualeguaychú se armaban siempre festivales y ahí arman un tablado justo a los pies de mi casa, porque yo vivía en un primer piso, entonces yo salía al balcón y era como el Teatro Caminito, miraba todo lo que pasaba ahí arriba. Y ahí, en esa época, me acuerdo que invitaban a actores conocidos que eran Florencio Ferrario, Antonia Herrero, bueno, los que, bueno, de otra generación. Pero yo creo que ahí toda esa movida me empezó a causar algún tipo de sensación porque no tenía antecedentes familiares. Ese balcón de tu casa, empezaste a qué? Claro, desde ¿Volviste ahí al estaban todos centro? todos los artistas que llegaban y cada uno hacía
un poema o una canción, o charlaban entre ellos, y yo ahí, asomadito, te estoy hablando, tendría 6 7 años. Ujú. Hermoso. Y empezó la pasión ahí. Y después que viniste a ver teatro al centro, te fuiste a Corrientes o a los teatros a empezar a ver. Claro, claro, ya después, cuando era ya más adolescente, empecé a ir al teatro, a ver, a conectarme. Empecé, siendo muy chico también, Maruja Gil Quesada, que era una actriz muy importante de esa época, daba clases para adolescentes, entonces también fui a tomar curso con ella. Después ya hice cursos en su momento con Aleso, con Gandolfo, con Roberto Durán, pero eso ya fue más adelante, y también cuando volví de la Colimba, que ahí me puse más intensamente a dedicarme más para el teatro, ¿no? Una promesa que hiciste al universo. Si zafabas de la colimba, la vida iba a estar entregada al teatro. De ese delirio de la qué cosa horrible lo de la colimba. Y entonces llegaste, empezaste a trabajar. Creo que vos sabés que a pesar de todo, lo de la Colimba para mí fue mágico, porque yo tuve que hacer la Colimba en Junín de los Andes, pero como yo era maestro, ya me había recibido maestro y ya había estado ejerciendo en Buenos Aires, entonces cuando preguntaron qué hacíamos cada uno, yo al decir que era maestro, a mí y otro compañero, nos pusieron para que tuviera cada soldado algún tipo de actividad, en lo que se llamaba la Escuela de Soldados, que era una organización que tenía un director civil que venía del pueblo de Junín, y los colimbas maestros le enseñaban a sus compañeros. O sea que había soldados mapuches, porque estábamos ahí al borde, que eran ciudadanos argentinos, y entonces yo me tocó enseñarles a leer y escribir a mis compañeros mapuches, y fue una experiencia muy linda, siempre lo cuento, porque a 2000 kilómetros de distancia, yo que había vivido entre algodones, haciendo imaginaria a las 2 de la mañana, nevando, corrigiendo oraciones de mis propios compañeros que decían, mi maestro es bueno, por ejemplo, cosas así, era maravilloso. O sea que mi colimba fue bastante atípica, y también porque cuando hacíamos maniobras, yo lo llevaba todo al teatro, y por lo tanto, cuando me decía, arrastre ese soldado, sí, mi sargento, lo hacía como si fuera John Wayne, sentía que había una cámara que me seguía y tenía que filmar. Entonces, eso, Actuabas todo. eso cambió el color de mi colimba, digamos. Claro, no, pero además es conmovedor que hayas enseñado a leer y escribir a argentinos mapuches, es Ujú. maravilloso, es emocionante, porque vos estás en el imaginario de esas personas Claro. actualmente, Mm. precioso, precioso. Y eso que me decís, tirarse como si fuera John Wayne en una película, ya estabas tomado por la pasión del teatro, no hay Sí, ningún... el teatro me hizo pasar una colimba hermosa de alguna manera, ¿no? Porque lo pasaba por ese filtro. Bueno, y llegaste a Buenos Aires, empezaste a estudiar y demás, ¿y te Claro, acordás y cuál ya. fue el Y primer mira, trabajo real que el hiciste? primer trabajo fue en el año 67, en el Teatro La Salle, y después lo hicimos en el Argentino. Era precisamente Maruja Gil Quesada, Leda Sanda, Pascual Pelichota, Julián Burges, Omar Aranda. Era una versión que dirigía Mario Justi sobre el sí de las niñas de Moratín. Y ahí a lo mejor me empezaron a picotear con el teatro español también, ¿no? Y, Ah, y bueno, y ahí fueron. Y después ahí al toque, pero era prácticamente un partequino, cruzaba la escena, pero estuve en lo que fue la reinauguración del Cervantes con Peribáñez y el comendador de Ocaña, que el Peribáñez lo hacía Luis Medina Castro, y el comendador de Ocaña Jorge Rivera López. Y uh, ahí prácticamente hacían sus primeros trabajos Ivonne Furneri y Elena Tacisto. Y yo era en el primer acto un soldadito, en el segundo acto un villano, en el tercero otro soldado. Y me acuerdo que me lo pidieron que escribiera algo para los 100 años del Cervantes, y le hice una nota al respecto, que yo todas las noches
bajaba en el ascensor de los camarines con yo vestidito de soldado y Milagros de la Vega y Mario Soffici, que hacían los Reyes de España. Y como les tocaba la última escena, yo bajaba con ellos hasta el escenario del Cervantes. ¡Qué emoción! Es impresionante. Primero la memoria que tenés para recordar el elenco. Y después, Milagro de la Vega en el ascensor con vos. ¡Qué conmovedor! Dios mío, qué historia, claro. Es pasión pura. Lo tenés en la piel, así. Respiraste teatro todo el tiempo, Santiago. Y Sí, cómo es no, por eso todos los premios que tenés. Impresionante, impresionante. Y empezaste, bueno, esto es el actor que hace montones de cosas, y empezaste, ¿cuándo a darte cuenta que te gustaba tanto la dirección? Y que En el lo, año, en el año 80 creo que fue. En el año 80 porque como actor me tocó vivir una etapa muy linda con Orquesta de Señoritas, que estuvo 7 años. Cumplimos las 3.000 representaciones en el teatro, lo que es ahora el Multi. En ese momento era el Blanca Podestá, y ahí festejamos las 3.000 representaciones. ¿qué Que personaje era? ¿Te acordás? Sí, por supuesto. ¿Qué personaje? En eh, el orquesta. personaje en la orquesta hacía la flautista jorobada, Leona. Se llamaba. Yo la vi, Y, yo la vi. y se estrenó en el 74 y la seguimos haciendo hasta el 82. Hubo toda la República Argentina, Uruguay, Chile, España. eh, y entonces, ya en los finales de esa temporada, yo empecé a dirigir. Y ya después que se terminó orquesta, prácticamente seguí actuando, pero poco y más que nada en televisión, pero no, Sí. ya no tanto en teatro. Y me acuerdo que las 3.000 representaciones, ahí lo que es ahora el Multi, que era el Blanca Podestá, en la platea estaba Mecha Ortiz, Tita Merelo, Tincho Zavala, Duilio Marcio, todo la gente de teatro de todo Buenos Aires, en las 3.000 porque eran 3.000 representaciones, era un número inédito además. Inédito en teatro en la Argentina, inédito, y además esa obra que es deliciosa, yo la vi, digo, yo la vi, yo pude llegar a verla, y eso fue Vos, realmente, yo la vi. vos sabés que se había estrenado hace unos años con actrices. Trabajaba Nelly Prono, María de la Paz, y creo que la había dirigido Hedy Krila. Pero no pasó nada. Duró un mes, estaba muy bien hecha, pero creo que la clave del asunto, la que lo convertía en un grotesco, era el hecho de que estuviera hecha por hombres, pero no hombres mariconeando, hombres haciendo de mujeres, ¿no? Es Sí, decir, sí, exacto. yo me acuerdo de tu jorobadita, era una señora jorobadita, sí, eso era la vuelta de rosca fantástica de Orquesta de Ujú. Sinfonías. Por eso 3.000, hay que hacer 3.000 representaciones. Y en esa época, además, ¿no? O sea, hacer todos los días haciendo funciones, qué Y porque, placer. y porque además en España, cuando estábamos en España, creo que hacíamos de martes a domingo, dos todos los días. Y creo que estrenamos un martes, el martes 24 de enero de 1974. El viernes de esa semana no vino nadie. Hubo que suspender la función por falta de público. Un mes después hacíamos en San Telmo una el miércoles, una el jueves, dos el viernes, dos el sábado y una el domingo. Y se cortaba el tránsito de la calle Estados Unidos y Defensa de los coches que llegaban. Porque estaban a pleno. ¿Dónde era? ¿Cayo Costa? No. Se llamaba Los Teatros de San Telmo, Los quedaba en teatros. Estados Unidos y Defensa. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces ahí empieza tu visión de director, de enamorarte del clásico español también, y empezás a Así. dirigir. ¿Cuál es la primera que dirigiste, que recuerdes así concretamente, tu primera obra dirigida? Mira, la primera obra dirigida en realidad, si vamos a entrar hacia atrás, porque yo cuando era maestro, cuando me recibí de maestro, empecé a ejercer tanto en capital como en provincia. Y en provincia, en la primera escuela que trabajé fue en la escuela número 28 del kilómetro 28 de la ruta 3 en La Matanza. Y
Y ahí hice, de esto hace ya un poco más de 60 años, creamos con un grupo de exalumnos de la escuela, yo armé un grupo de teatro. Y ahí hacíamos obras muy populares como Buenos días, mamá, de Eduardo Papo, La cigüeña a los 60 y mi señora contenta, montones de obras con los alumnos en las que yo actuaba también y dirigía. Y entonces había un club que se llamaba El Fortín y Sí. habíamos armado sobre unos tarros de aceite grandotes, unos tablones y ahí hacíamos el escenario. El piso era de tierra, llevábamos sillas, y por allá por La Matanza hicimos varios espectáculos, y es más, en un momento dado me parece que era con Buenos días Mamá de Eduardo Papo, que ganamos el tercer premio de los grupos de teatro de toda La Matanza, en un concurso que se armó y el grupo se llamaba Talía, nuestro grupo, y me entregó el premio Iris Marga en ese momento. Yo tenía 19 años. 2 o 3 años después, yo fui socio de Iris Marga con el teatro de el Santa María del Buen Aire. Y en ese momento era una señora que yo le daba la mano y decía muchas gracias y me entregaba el diploma. Pero 3 o 4 años después estaba trabajando a la par de ella. O sea que de ahí ya empezaste a pleno, digamos, a estar en lo que es el teatro comercial, o el teatro ya Claro. público, Y, grande, y la sí, calle Corrientes, San Telmo, todo eso. y porque, claro, yo en ese momento lo que hacía era una especie de teatro vocacional con los alumnos, ¿no? Por Porque eso. eran exalumnos de la escuela que querían hacer teatro y como yo ya venía desde la adolescencia estudiando y haciendo teatro, aproveché y volqué ahí. Donde yo metía el pie, ahí algo de teatro iba a pasar seguro. Siempre sembrabas, siempre ahí plantabas una semillita y ya salían las florcitas de esa pasión tuya, haciendo crecer las flores. Y entonces, profesionalmente, digamos, Teatro San Telmo, Teatro Corrientes, no sé, ¿cuál fue la primera? Ah, espera, eso tendría que... Tengo porque acá una se me lista de mezclan, se me mezclan, y yo la que recuerdo así monogamia. con más énfasis a partir de los 80 que empecé, no, porque en el 70 había dirigido, no, Si te chistas no mires, una comedia musical para chicos de Mana Bernardo en Sí, el Teatro Alvear, que fue sí. todo creo que podría ser, Si te chistas no mires o La llave perdida, alguna de esas obras que hice de Mana Bernardo en la primera etapa. Ujú. Ajá, ajá. Y digamos que con adultos lo primero sería el médico a palos. Como actor así, digamos, profesional, por decir, lo primero que cobré como actor, digamos, fue por mi intervención en eh, Cervantes. el sí de las niñas, lo que te comentaba antes. Sí. Esa sería que fui a la Asociación de Actores por primera vez, que en ese momento funcionaba lo que es ahora la Casa del Teatro, en el primer Ah, de piso. Santa Fe, en el primer piso, al lado de Bat Masterson. ¿Te acuerdas que había un bar ahí que se llamaba Bat Masterson? Claro. Bueno, esto fue en el año 66, 67, en el 67. O sea, mi primer recibo de ir a cobrar algo ahí, en ese lugar de actores. Bueno, y viene ahí ya una lista interminable, éxitos todos ellos, porque has hecho todas las obras habidas y por haber, pero también has escrito obras, porque hay Sí, obras tuyas. sí, en realidad, escritas, o sea, totalmente mías podrían ser, suponete, Dale que te canto, El re que te juega, hay unas cuantas, pero en general lo que más he hecho fue adaptar obras para dirigirlas, porque adaptaciones debo tener 100 tranquilamente, porque adaptaciones de Molière, adaptaciones de Shakespeare, adaptaciones de autores argentinos hice los primeros, digamos, el, este, de Juan Cruz Varela,
que es del siglo XVIII, a Río Revuelto Ganancia de Pescadores, El amor de la estanciera, que es prácticamente el primer sainete criollo. Bueno, El amor de la estanciera hice una versión muy linda con Cardoso Campo, que hizo la música, y lo hice con lo que armé en ese momento, que era la Comedia Municipal de Vicente López. ¿Mm? Y ahí hicimos El amor de la estanciera. Sí, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, visitando a señor Green, el libro de Ruth, Venecia. Venecia en esa versión es la versión esa que hizo, ¿cómo se llama? A ver, ¿con quién hiciste Venecia? ¿Te acordás? No, Venecia la hicimos en una versión posterior. Venecia, en realidad, la que estrenó Venecia la primera vez fue Elena Tritec, que estaba Sí. Rolly Serrano, ese fue la primera Venecia. Y después Yo hiciste. ahí, esta Venecia la hicimos en el Teatro Regina y después en varios otros lados. También habrá sido entre el 2003 y el 2006, en esa etapa más o menos. Que eso coincide con el estreno del Camino a la Meca con China Zorrilla y Telma Vidal. Un éxito impresionante. Sí, sí. Ujú. Claro, ¿Cuándo? porque ahí esa etapa fue muy taca, 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 una detrás de la otra, porque fue en el 2003 el Camino a la Meca con China y con Juan Carlos Dual y con Telma. El Hermoso. 2004 el libro de Ruth con Lidia Lamezón, Alejandra Darín, Betlina Petriella, un elenco enorme, Elencazo. Lidia Catalano, Fabiana García Lago. Y después, en el 2005 visitando al señor Green con Pepe Soriano y Facundo, Facundo Arana. Después, en el 2006 hicimos La Gripe con Alicia Bellani en Sobay. En el 2007 hice la Tentación de Pacho Donel con Raúl Rizzo y con el Palomino, que tuvo muchísimo éxito también. El 2008 Chúmbale en el Cervantes. El 2009 Algo en Común con Fabián Vena y Viviana Sacone y Romina Yan. Después hicimos mix con Nora Carpena y con Telma Viral y Linda Pérez. Hicimos en ese mismo año conversaciones con mamá, con Brandoni y con Pepe. Bueno, es interminable. Sería aburridísimo contar. Dale. Pero que sí, porque es impresionante todo lo que... ¿Y qué no hiciste? Estaba pensando, me vino hacia la memoria todo lo del teatro español cuando, digamos, yo creo que lo que el que abrió la puerta para hacer ese lugar allá en Belgrano. Y En tengo mis pecados también, porque hice, por ejemplo, Esta noche te la cuento con Tincho Zavala, la Mani también, ¿o no? Muchas Tincho Zavala y Beatriz Bonet, y después hice La quinta está que arde con Bredeston, Nora Carpena, Doris del Valle, Emilio Dizzi. cosas. Te divertiste como loco. Santiago, la pasaste bárbaro con toda esa gente. ¿Qué, escribiste el libro de todo esto ya? ¿Has escrito tus memorias o no? ¿Cómo? ¿Escribiste tus memorias No, para... no, pero fíjate que justamente ahora que me decís eso, Pablo Mascareño, el periodista, Sí. eh, está viniendo de tanto en tanto, encontrándose y grabándome, así como ahora vos, y está ordenándolo como para escribir un libro así de memorias, y al mismo tiempo quiere juntar al libro con un biodrama, hacer también un Sí, biodrama. totalmente, tiene que estar. Pues yo empecé esta entrevista, que es muy corta en tiempo porque son tiempos de radio, diciendo que si hay alguien que es teatro, ese sos vos. Vos, porque pasaste por todos los lugares, dirigiste a todos, a todas, y tuviste todos los éxitos habidos y para ver. Estaba pensando recién en el Museo Fernández Blanco, donde creo que el que abrió la puerta fuiste vos, el primero. El Larreta, el Larreta. En el Larreta trabajé, en el Larreta. No, pero en el Fernández Blanco también hice cosas, pero en el que donde más estuve fue en el Larreta. Sí, sí. Hermosura total. Y ahora, últimamente, mucho teatro clásico español, con maravillosos compañeros, pasaste por todas las obras y seguís haciendo. Y a día de hoy tenés un homenaje al tango. Exactamente. A 20 Porque, porque nació así. Yo hacía unos años que no se hacía teatro del Siglo de Oro en Buenos Aires.
porque a partir del 2000, cuando se crea el Complejo Teatral de Buenos Aires, Quibe corta lo que era el teatro de verano hasta ese momento, porque de los años 60 hasta el 2000, todos los veranos se hacía en Buenos Aires el ciclo de teatro verano que él organizaba en la Comisión de Festejos de la Municipalidad junto con el Teatro Alvear, que estaban separados del San Martín. En el 2000 se nucleó todo como Complejo Teatral de Buenos Aires. Mm. Pero entonces, todos los veranos se hacían en 3 o 4 lugares, en el Botánico, en el Parque Las Heras, en el Fernández Blanco, en el Larreta, teatro de verano. Y por lo general, un par de clásicos españoles siempre se hacían. Pero a partir del 60, como se corta del 2000, como se corta esa actividad, yo digo, hace un montón que no se está haciendo teatro del siglo de oro. Se hacía, pero esporádicamente, alguna visita de alguna obra, gente extranjera, o algunas cosas que había hecho interesante Suárez Marsal, pero no con la continuidad. Entonces digo, quiero hacer algo del siglo de oro. Vamos por La discreta enamorada de Lope de Vega. Entonces busco un espacio y aparece el Centro Cultural de la Cooperación, que realmente me da bola, se interesa con el tema. Empiezo a armar el elenco, que estaba Anita Llovino, Fabián, Mariano Macei, Irene Almus. Bueno, los que van ahora, estaba también Mónica D'Agostino, los que de ahora de alguna manera siguen formando la compañía, ¿no? Pero con eso tuvimos mucho éxito, bueno, ahí es donde me dieron el Ace de Oro por ese trabajo, viajamos a España, y en España dicen, tienen que volver. Entonces, al año siguiente nos piden que volvamos, nos dan un título ellos, inclusive, que era el lindo Don Diego, de Moreto, Sí. que era el que hacía Francisco Pesqueira. Francisquito Pesqueira, nuestro querido. Bueno, entonces, cuando volvemos ya decía, vuelve la Compañía Argentina de Teatro Clásico, vuelve la Compañía Argentina, prácticamente el título nos pusieron ellos. Entonces ahí se empezó a formar lo que es hoy, digamos, de alguna forma, la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que después hicimos, bueno, vino la pandemia, pero también pudimos hacer La celosa de sí misma de Tirso de Molina y Los empeños de una casa de Sor Juana. Pero como nos llamamos Compañía Argentina de Teatro Clásico, eso nos permite también meter clásicos que no tengan que ver exactamente con lo español. Y Claro. dijimos, bueno, vamos por el sainete, que en definitiva es una herencia del sainete español, pero el sainete criollo. Y ahí nos mandamos con Allá por el Veintitangos. Ahí estamos, que están en cartel en este momento en el Centro Cultural de la En la Cooperación. cooperación va todos los domingos a las 5 de la tarde. Y siguen, ¿no? No paran ahora, Sí, siguen. sí, sí, seguimos, seguimos. Muy bien. Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1543, prácticamente frente al Teatro San Martín, con un elenco precioso, ¿no? Enrique Cadícamo, perdón, sobre textos de Cadícamo, Discépolo, Castillo, Bacareza. Qué elenco que tenés ahí de autores, Dios mío, Villoldo. Y con parte de tu compañía de los clásicos, ¿no? Porque Claro, y ahí los que están actuando en este momento son Irene Almus, Mónica D'Agostino y Jazmín Ríos. Y los actores son Andrés D'Adamo, Mateo Chiarino, Jorge García Marino y Carlos Ledra. eh, son Esos 7 equipos. son los que están armando, que todos son de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, pero son los que están haciendo en este momento Allá por el Veintitangos. Con toda una ficha técnica que acompañando precioso, Fanny Maneiro en la ejecutiva, la Eh, coreografía de Joana Copes, la hija de Juan Carlos Copes, del genio. Es hermoso, la verdad, precioso, precioso, lo vi, lo he disfrutado tanto, porque es encontrarse, bueno, con eso, con nuestros orígenes, de dónde venimos, quiénes somos, el conventillo, todo lo que hay. Y está por estrenar ahora también algo en el Centro Cultural de la Cooperación. sí, vamos a presentar ahora, en principio, el 10 y el 17, que son 2 domingos a las 7 de la tarde, en un espectáculo que se llama Ellas y Galeano, que está basado todo en textos de Eduardo Galeano, Ahí que vos, habla
Se llama Ellas y Galeano porque en realidad es Galeano hablando de mujeres, de Alfonsina Storni, de Alicia Moro de Justo, Eva Perón, de distintas mujeres. Eso después, eh, eso es muy tiene lindo, porque es hermosísima esa propuesta. Yo es voy muy a ir, lindo. yo la voy a ir a ver, yo ya reservé porque quiero verla. Santiago, Muy me queda sin tiempo, la radio tiene tiempo. ¿Y qué viene después de esto? ¿Qué proyecto? ¿Ya hay proyecto? Ya estás pensando Sí, seguro. sí, No pero podés, no no, podés. no, no es lo inmediato, pero hay como más, pero todavía estoy como ordenando un poco. Ujú. Bueno, yo a partir de ahora te voy a decir, señor teatro, ¿cómo está usted? Ay, qué lindo, qué maravilla. Para mí es un honor. Me imagino chiquitito, asomado en ese balcón, mirando lo que pasaba en tu calle, y eso ya es una película, Santiago. Me parece que ahí empieza el cuento. Ese niño pequeño que mira desde su balcón y se apasiona del teatro. Te agradezco tanto este ratito, Santiago, saber un poquito más de vos. Hemos tenido muchas conversaciones a través de la vida, pero deseaba tener este sillón de charla con vos. Al Muchísimas contrario, fue un placer. A mí me encanta también decirlo porque yo creo que siempre digo que la docencia fundamentalmente, más que transmitir conocimientos, es despertar inquietudes, ¿no? Entonces creo que en cualquier charla, en cualquier eh, clase inclusive, tiene que aparecer eso de poder en el otro despertar una inquietud, mutuamente, de una parte y de la otra, ¿no? Y cuando gracias. eso se produce, la entrevista tiene mucho más contenido. A mí se me encendió un fueguito mucho más fuerte de todo el cariño que te tengo, así que espero dejar algo en tu corazón también, querido Santiago Doria. El señor Gracias. Teatro, muchísimas No, y gracias. además hacerme recordar todas esas cosas. Es lindo recordarlas. Muy lindo y tiene que haber está muy bueno lo que estás haciendo con ir grabando para hacer ese libro y que haya un video, que haber un largo video de toda esta historia. Y empieza con el niño, con ese niño mirando por el balcón. Y ahí empieza el cuento. Te quiero, te mando un beso enorme y Un muchísimas beso gracias, grandote para vos, gracias. querido Santiago Doria, el lujazo de haberlo poder tener aquí en poco ruido y muchas noches.